Continuamos con nuestra serie Línea por Línea y el estudio de hoy lo vamos a tomar del capítulo 37 del libro de Génesis 37. No vamos a pasar todo el capítulo 37 verso por verso como regularmente lo hacemos en esta serie. Ya les explicaré por qué. En este estudio de hoy vamos a seleccionar algunos versos, pero a este momento vamos primeramente a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, tú has sido tan bueno para nosotros, en nuestras familias, esta semana. Alguno de estas situaciones, alguno de estos regalos que nos has dado, aunque hemos pasado por situaciones difíciles, hemos cubierto. Algunas de esas bendiciones las hemos recibido entre dolor y sufrimiento para algunas personas, pero con todo y esto lo aceptamos como regalo. Pensamos en Pablo el apóstol cuando él testifica y dice que cuando él pedía, en cambio se le daba un aguijón en la carne. Así que, Señor, lo que tú nos permitas o lo que tú has prescrito para nosotros, en verdad, es lo mejor que recibimos porque lo recibimos de tu presencia. Sabemos que tú eres un Padre bueno. Nos has traído a los principios, nos has traído a la cruz para que podamos ver cómo tu sangre fue derramada y tu cuerpo fue quebrantada. Y nos has recomendado las Escrituras que cada vez que lo hagamos en memoria de ti. Que recordemos y entendamos quién eres y que recordemos lo que tú hiciste por nosotros y qué es lo que estás haciendo por nosotros, en esencia, intercediendo por nosotros frente al Padre. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás ustedes conocen a los pastores que tenemos aquí en el Calvario de Albuquerque, y nuestro hermano, uno de nuestros hermanos pastores, fue a visitar a su papá y nos mandó a través del sistema de la internet un retrato de él y su papá sentados en una bicicleta Harley Davidson. Y cuando lo vimos, parecían que eran dos diferentes personas, nuestro hermano Ken Riley y su papá. Naturalmente que uno se veía mayor que el otro. Esto les quiero platicar para que vean el gran parecido que tiene nuestro hermano pastor Ken Riley a su papá. Se parecen tanto, simplemente parece que el papá de nuestro hermano es nuestro hermano, pero 30 años más tarde. También sucedió esta semana que yo estaba en el campo de golfo con mi hijo Natán, simplemente divirtiéndonos, pegándoles a las bolas de golfo ahí en el campo, pero alguien que estaba también practicando se refirió a mí con el nombre de Tad y afirmativamente dice: Tad, ¿eres tú? Le dije: no, señor, yo no soy Tad, perdóneme, yo no soy Tad. Y él continuó diciendo: usted se ve muy parecido a Tad, quien quiera que haya sido Tad para él. Pero a todos nos ha sucedido cuando alguien nos confunde con alguien y te dicen: usted me recuerda a alguien, me hace recordar a alguien más, o lo estoy confundiendo con alguien más. Esa es la impresión que vamos a tener al pasar por este capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50 de Génesis, cuando vamos a leer la historia de José, el hijo de Jacobo. Nos recuerda de alguien más, y no es Abraham, ni es Isaac, ni su papá Jacobo. Cuando leemos acerca de José, el hijo de Jacobo, nos recuerda de Jesús. Muy parecido al Señor Jesucristo. Es lo que vamos a ver, que José es un tipo de Cristo. En el capítulo 37 vamos a comenzar la división final del libro de Génesis. Los siguientes 14 capítulos, incluyendo este 37, es la división final y se enfoca en una persona. En esta persona es José, el hijo de Jacobo.
Es muy notable y interesante que 14 capítulos de Génesis son dedicados a una sola persona y únicamente a una persona, que es José. Vamos a pensarlo de esta manera. Hay más espacio dedicado a José en la Biblia que a Abraham o a Jacobo o a Isaac o algún otro personaje en las Escrituras. 14 capítulos por lo menos. Si fuésemos a comparar estos 14 capítulos con los primeros 11 capítulos de Génesis, son capítulos significantes. Los primeros 11 capítulos nos hablan de los orígenes, principios. Nos habla del principio de la creación, la caída del hombre, las historias de Noé y sus familias, las historias del gran diluvio, la era postdiluviana, el establecimiento de las primeras naciones, el establecimiento de las naciones en aquellas regiones. Todas estas son historias increíbles y comparándolas todas no se ocupó los mismos cantidad de escritura que se ha ocupado para describir a José. ¿Quién es José? ¿A quién se parece José? Una sola palabra. José es diferente. Yo sé que muchos conocen el dicho: el padre se parece al hijo o el hijo se parece al padre, porque si podemos ver que José es sin falta, sin culpa, no encontramos en las Escrituras alguna parte que diga que José hizo algo malo, algo malicioso. En toda la Escritura, en toda nuestra Biblia, José como humano es sin culpa, diferente a su propio padre. En la Biblia se les llama puro de corazón, pero su papá fue un hombre canalla. José es un hombre de corazón puro. Muchos comentaristas y eruditos, cuando escriben acerca de la vida de José, han encontrado varias formas en las cuales José es muy similar a Jesús. Muchos han encontrado más de 100 comparaciones. Nosotros no vamos a ver estas 100 comparaciones, pero si el tiempo nos los permite, vamos a ver algunas comparaciones. Les quiero mostrar algunas de las formas en las que José, aquí en el capítulo 37 y fuera del capítulo 37, en las que José se parece mucho a Jesús. Estamos ya en el estudio número 37 de nuestra serie y en este caso hemos estudiado la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Ya pasamos toda la Biblia desde 30,000 pies, pero en este caso vamos a estar viendo la Biblia a 1 metro de distancia o más cercas. Aquí en el capítulo 37, que cayó en el día que siempre es nuestra costumbre participar de la cena del Señor en comunión. Y vamos a sumarizar el capítulo 37 en el estudio próximo, verso por verso. En el día de hoy siempre vamos a seleccionar unos cuantos versos para ver la vida de José y después lo veremos en detalle. Voy a mencionar algunas de las formas en que José se parece a Jesús. La forma número 1, José fue amado en una forma especial por su padre Jacobo. Es lo primero que vemos, cómo se compara o se parece José a Jesús. Génesis 37, verso 1. Habitó Jacobo en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacobo. José, siendo de edad de 17 años, apacientaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos o de ellos.
Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Lo primero que notamos aquí, la relación entre padre e hijo, es un amor único que Jacobo mostraba para su hijo José. Le hizo una túnica de muchos colores, que parece ser que era una intención de distinguir a su hijo para honrarlo o como para darle autoridad sobre sus otros hermanos. Cuando Jesús vino al río Jordán para ser bautizado por el Juan el Bautista, ahí se oyó una voz del cielo, que todos la oyeron, que era la voz de Dios, que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En verdad, su túnica era un símbolo de autoridad y nos recuerda también a Jesús cuando en Mateo 28:18 dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, algunas personas, yo no estoy seguro, porque yo no estudié tanto, pero algunos que han estudiado profundamente creen que el significado de esta túnica de muchos colores puede ser comparado fácilmente y decir que era una túnica sin costura, que era un tejido de arriba abajo. Cuando leí esto, no es difícil comparar a lo que Juan dijo acerca de Jesús el día de su crucifixión. Cuando se estaban repartiendo sus ropas, llegaron a su túnica, la túnica del Señor, lo que se le llamó una túnica sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Juan 19:23-24. Así también vemos el amor que tenía Dios con Jesús, y es el amor que tenía Jacobo con su hijo José. José fue maliciosamente despreciado por sus hermanos. En el capítulo 37, otra vez verso 4, leemos: Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. No le podían hablar porque sentían odio contra él. Y ese odio creció hasta que sucedió lo inevitable. Lo vendieron como esclavo y fueron y le mintieron a su papá, llevándole la túnica manchada de sangre de uno de los cabritos. Así también como José fue odiado, igual que Jesús, porque acerca de Jesús dijo: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. La Escritura nos da testimonio de que la gente común oía a Jesús y se gozaban porque le entendían, porque Jesús enseñaba diferente a los líderes religiosos de aquellos días. No les hablaban en un tono de santuario. Jesús era para ellos como un aire fresco, porque veían cuando la gente común, sin educación, se gozaban a oír, y los dirigentes sentían envidia de Jesús. Esa envidia creció, ese odio creció, hasta que cuando Jesús estaba frente al Sanedrín y lo estaban juzgando, tuvieron que traer testigos falsos para hacer acusaciones falsas y mentir frente al mismo Jesús. Cuando Barrabás lo trajeron y le dijeron que iba a ser quedado en libertad, y él oía que la multitud gritaba acerca de Jesús: crucifíquenle, crucifíquenle. Esto indica que todos sentían odio contra Jesús. Así también José intencionalmente lo odiaron sus hermanos sin razón. Número 3. José fue vendido sin razón. José fue vendido sin razón por
20 piezas de plata. Vamos a regresar a capítulo 37 y verso 5. Vamos a ir al verso 26 para ver cómo lo vendieron. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo mucha gente que lo seguía y lo rodeaba. Por 3 años o 3 años y medio, Jesús continuó ministrando multitudes. La Escritura dice que había multitudes que venían a él para oírlo. Como lo hemos estado estudiando en los domingos, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, dice que muchísima gente lo rodeaba. Pero sus más cercanos eran sus discípulos. Así como a José, las gentes que estaban más cercanos fueron sus propios hermanos. Estos hermanos de José eran 11, 12 y quizás 13 si contamos a Benjamín. Esto dice que esos 2 hermanos siempre lo rodeaban. Jesús tuvo 12 de sus discípulos, 12 de sus apóstoles. Estos eran los que estaban siempre cerca de Jesús. Muchas veces no entendían, y uno de estos que estaban siempre con él, llamado Judas, vendió a Jesús a los romanos por 30 piezas de plata. Esto es algo muy similar. No exacto, pero es similar, que los dos fueron vendidos por piezas de platas. Amados por su padre, despreciados y aborrecidos por sus hermanos, vendidos por piezas de plata. Y el punto número 4 es que fueron acusados falsamente por crímenes que no habían cometido. José no hizo de lo que se le acusó. Y continuando en nuestra historia, en el capítulo 39 de Génesis, José fue llevado a Egipto y fue llevado al palacio de Potifar. Y vino a ser uno de los siervos del señor Potifar, uno de los príncipes de Egipto aquel tiempo. A este tiempo José estaba en la oficina del señor Potifar. Y el señor Potifar no estaba en su oficina siempre porque tenía que salir para atender sus asuntos. Así que José se quedaba a cargo de la casa de Potifar. Era un hombre joven, bien parecido, un soltero, muy deseado. Así que la señora Potifar le llamó la atención y dijo: hey José, joven, vente, estamos solos tú y yo, nadie nos está viendo. Recordemos lo que José le contestó y le dijo, porque era un hombre íntegro: es claro que físicamente y humanamente nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo. ¿Cómo podría yo hacer este pecado y pecar contra mi Dios? A ese punto, la señora Potifar gritó, clamó y acusó a José de ser un asesino y intentaba violarla, lo que causó que José fuese a dar a la cárcel en Egipto, parecido a Jesús, acusado falsamente por crímenes que no cometieron. Una vez más, cuando Jesús estaba frente al Sanedrín y lo juzgaban, tuvieron que traer testigos falsos, y estos testigos falsos dijeron: este hombre pervierte nuestra nación. Se referían a Jesús. Este hombre pervierte nuestra nación y le dice a la gente que no debe de pagar impuestos a César. Dijeron esto porque Jesús había dicho abiertamente: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Acusaciones falsas.
En el asunto o punto número 4, acusado falsamente. En el punto número 5, Jesús o José fue puesto provisionalmente en medio de dos criminales. Cuando está en prisión, que vamos a ver en el capítulo 40, dice que el jefe de los panaderos y el copero estaban en la misma celda con José, dos criminales con José durante su encarcelamiento en Egipto. Esto nos lleva a pensar cuando el Señor, porque se cumplía la profecía de Isaías, Jesús estaba crucificado entre dos criminales, dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Mateo 23, 42 y 43. También esto nos recuerda cuando José estaba en la cárcel. Uno de estos dos prisioneros fue libertado y exaltado, pero el otro fue ejecutado. Esto es fascinante porque estos dos que estaban con el Señor Jesús en la cruz, uno se burlaba del Señor Jesús, y se burlaba del Señor Jesús, y murió en sus pecados, perdido para siempre en el infierno. Pero el otro humildemente clamó y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Espiritualmente uno murió y espiritualmente el otro vivió para siempre. Qué hermoso. Gócense, hermanos. Hay un punto número 6 en que José se parece a Jesús. José aparentemente estaba muerto para su padre Jacobo, antes que apareció vivo en Egipto un poco más tarde. En el capítulo 37, si vamos al verso 32, dice que y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacobo rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Por muchos años Jacobo pensó que su hijo José estaba muerto, hasta que llegamos al capítulo 45, que veremos en los estudios futuros, cuando sus hijos de Jacobo tuvieron que ir a Egipto y vieron a José. Les dijo: vayan y digan a mi padre que estoy vivo. Tenían que venir a su padre sin mentiras, porque José había guardado prisionero a su hermano Benjamín. Vinieron a su papá Jacobo y le dijeron: José vive. Y la Biblia dice que Jacobo se estremeció. Su corazón se estremeció de la sorpresa. No podía creer. Él pensó: ¿cómo es que estaba muerto y ahora está vivo? ¿Cómo es posible? Cuando se le informó que José estaba vivo. José había estado muerto para su padre por un periodo de tiempo, y ahora su papá oye que está vivo. Así sucedió con Jesús. Murió en la cruz, fue enterrado, resucitó. Pero Pedro en Hechos capítulo 3 verso 15 dice: a todos los que estaban, mas a vosotros negasteis al santo y al justo, matasteis al autor de la vida, a quien Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora vamos a continuar con el punto número 7, en que José se parece a Jesús. Sabemos que José tenía todo el derecho y el poder
en Egipto, porque vino a ser el primer ministro de Egipto, y él es el que está a cargo de todo el grano que hay en Egipto, y solamente él puede decidir. Está a cargo de todo el grano. Esto nos lleva a ver el capítulo 37 y verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban hacia el mío. Imagínense lo que sintieron sus hermanos de José. Se incomodaron al oír este sueño. Pero en verdad era una profecía de lo que se iba a tomar lugar cuando él iba a estar en poder en Egipto, porque cualquier persona que venía a Egipto para conseguir grano tenían que tratar con José, porque José era el que distribuía el grano en Egipto. Estaba en autoridad. Jesús dijo: el Padre ha puesto en las manos del Hijo todo el poder. Jesús, en verdad, está en poder de todo, tanto en el cielo como en la tierra. Y, como hemos estado estudiando, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. José se mira mucho como Jesús. José es un tipo de Cristo. La forma número 8 que vamos a mencionar, porque ya se nos está pasando el tiempo, ya que el número 8 es el número de principios. La forma número 8 en que José se parece a Jesús es que a José todos lo saludaban con inclinarse en tierra. Al pasar continuar con la historia, José continúa mencionando este sueño en el verso 8 y 9. El verso 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Cómo creen que sintieron los hermanos de José cuando oyeron otra vez este sueño? No solamente a sus manojos, sino 12 estrellas más 2, que son la luna y el sol. Ahora vamos a observen lo que contestó su padre Jacobo cuando oyó. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Eso es exactamente lo que va a suceder. En el capítulo 42 dice que los hermanos de José vinieron y hablaron con el ministro de Egipto sin saber que era José, se inclinaron a tierra sin saber que era su hermano José. Aquí se cumple. Capítulo 47 y 48, Jacobo, cuando vio a José sin saber que era su hijo, dice que se inclinó a tierra. Es exactamente, se cumple. Cuando Jacobo dice: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vosotros, yo, tu madre y tus hermanos nos postraremos en tierra ante ti? Exactamente, eso es lo que queremos decir, que José se parece mucho a José, como dice en Filipenses 2:10, que al nombre de Jesús toda rodilla se va a doblar y todos van a reconocer que Jesús es el Dios Padre, Dios Todopoderoso. ¿Por qué es que estamos mencionando esto? ¿Por qué hemos descubierto todo esto? Filipenses 2:10 y 11. ¿Por qué estamos comparando a José con Jesús? Simplemente para mostrar y entender
lo que la Escritura nos enseña, y esto es las evidencias del Espíritu Santo a través de toda la Biblia, para que podamos convencernos de que la Biblia toda está supervisada y escrita por el Espíritu Santo. Las evidencias de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia está llena de inclinaciones o afirmaciones que se refieren a Jesús. Desde el Nuevo Testamento hasta el Nuevo Testamento, muchos nos critican diciendo, ¿por qué no nomás estudiamos el Nuevo Testamento? Porque Jesús le dijo a los religiosos de sus días: Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así como Génesis, Levíticos, Éxodo, Números, Deuteronomio y el Torá, y hasta los libros de Moisés, todos se refieren a Jesús. ¿Recuerdan cuando en el camino de Emaús, aquellos hombres que estaban tristes, platicando acerca de lo que había sucedido de Jesús, que había sido muerto? Jesús les contestó y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras los que de él decían. Lucas 24, 25, 26 y 27. Aquí Jesús les leyó desde Génesis y les mencionó todas las partes que se referían a Jesús. Imagínense, ¿no les gustaría tener esa predicación grabada en disco, en cinta, o quizás en el sistema de cinta con rines, que es algo antiguo para nosotros? Sabemos que esto Jesús les predicó en el camino a Emaús. José es un tipo de Cristo. Vamos a continuar con una pregunta. ¿Qué tanto te pareces tú a Jesús? ¿Hay algún parecido de ti a Jesús? ¿La gente puede decir que tú eres un hijo de Dios? Toda mi vida, la vida de mi hijo, he oído que las gentes me dicen que se parece mucho a mí. Pero si muchos te dijeran a ti: sabes que en ti yo veo mucho que se parece a Jesús, que debe ser nuestra meta. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Debe de haber algunas cosas que nos debe de hacer que nos parezcamos a Jesús. Quizás algunas que practicamos, como cuando practicamos la cena del Señor en comunión. Esto es fundamental. Esto es la raíz de nuestra creencia, porque Jesús participó de la última cena y le recomendó a sus discípulos que lo hicieran en memoria de él. Jesús habló a sí mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Dijo algo más. Dijo: ustedes también son luz para el mundo y sal del mundo. Jesús también dijo: mientras que yo estoy en el mundo, luz soy al mundo. Y les dijo a los discípulos: ustedes son luz del mundo. Ahora yo te pregunto, ¿qué tanto reflejas tú esa luz de Jesús? Cuando vemos la luna llena, tenemos una buena idea de lo que es reflejo, porque la luna refleja la luz del sol. La luna en sí no tiene luz, simplemente refleja la luz del sol. Y esa luz viene a nosotros a una distancia de 250,000 de millas, a una velocidad de 186 millas a la velocidad por segundo. Cuando la gente ve la gloria del Jesús resucitado en nosotros,
¿Es posible? Sí, es posible. Ahora, ustedes pueden ver, los que están aquí en esta sala, que en la mesa donde están los elementos para participar de la cena del Señor en comunión, ustedes notan que hay algo especial en esa mesa y les quiero dar una explicación que es. Es una candelabra que algunos le llaman minora. Esta candelabra yo la compré en Jerusalén. Yo la vi 2 años antes y hablé con el dueño de la tienda de antigüedades y le di mi tarjeta de negocio y me olvidé, pero regresé hace como 2 meses, 2 años después, y la tarjeta que yo le había dado a aquel vendedor la colgó de la candelabra y estaba ahí. Yo pensé, esta es una señal del Señor que me la debo de llevar. La compré porque es una candelabra especial por varias razones. Voy a explicarles. La forma en que está construida esta candelabra es probablemente una representación más exacta a la candelabra que estaba en el templo, donde estaba el lugar santísimo, donde cuando la capturaron unos años después que tomaron a Jerusalén, ese general Tito se la llevó y la llevó a Roma. Yo la compré porque vi que era un parecido tan cerca a la candelabra de los tiempos de Jesús. Esa candelabra fue transportada a Roma por el general Tito cuando él tomó a Jerusalén. Se la llevó con los demás utensilios que quedaban en el templo. Y ellos la tienen allá en Roma. Pero yo creo que esta minora que ustedes están viendo, esta candelabra, tiene la figura muy exacta. Y esta candelabra es un símbolo que representa el Estado de Israel, porque esta candelabra se utilizaba en el templo, en el lugar santísimo, sin duda. Sus mentes de estos hombres que oyeron a Jesús cuando dijo yo soy la luz del mundo, su mente iba a esa candelabra que ellos sabían que estaba en el lugar santísimo para iluminar el lugar santísimo. También esta candelabra es especial porque es antigua y ya tiene un número de años que fue fabricada. Por años estaba en una sinagoga en un pueblo especial en Galilea que se llama Suavidad. En el inglés sería Suavidad. Entonces, hay muchos otros puntos interesantes en esta candelabra. Esta ciudad, Suavidad, en el tiempo de Jesús, esa ciudad se podía ver de cualquier parte de aquella región en Galilea, porque esa ciudad estaba situada sobre un monte. Jesús apuntó a aquella ciudad cuando explicaba y dijo, cuando nadie enciende una luz y la esconde debajo de un cajón, sino que la sienta en lo más alto de la casa para que alumine todos los que están en la casa, y se cree que estaba pasando cerca de aquella ciudad que se llama Suavidad. No había ninguna ciudades que estaban situadas en la cima de los montes como esta ciudad llamada Suavidad. Jesús se refirió a esa ciudad y entonces esta candelabra se encontró en aquella ciudad y la pusieron de venta. Es una ilustración tan viva de lo que el Señor quiere que seamos. Debemos de ser reflectores de su gloria y de su vida. A donde quiera que vayamos, donde quiera que trabajemos, con cualquier familia que nos encontremos, si vas de compras, si vas a la escuela, si te encuentras en tu vecindad, permite que brilles y la gente pueda ver en ti el amor de Cristo. Vamos a orar mientras que los hermanos pasan a la mesa donde están los elementos para la cena del Señor y participar en comunión. Vamos a la presencia del Señor en oración.
Padre Celestial, nosotros estamos inmensamente agradecidos por esta salvación que nos has brindado y nos la has regalado por gracia, no por obras que hayamos hecho. Gracia significa, o se escribe gracia, quiero decir que es G-R-A-C-I-A, gracia, que no haya confusión. Gracia es un regalo que se nos entrega sin merecerlo, un regalo que no merecemos nosotros porque hemos sido y somos pecadores, somos de lo más peor en la creación. Padre, te damos las gracias porque nos has salvado. Esa gracia nos salva, aunque no sintamos nada, pero por fe hemos sido salvos por gracia, que es tu gracia. Pablo dice, en esta gracia continuamos, y es una gracia que la recibimos no por obras que hayamos hecho, pero esta gracia no se disminuye cuando la acepta uno y otro. Padre, yo te pido que los que me están escuchando respondan, reaccionen a este regalo por gracia. Nuestra respuesta debe de ser una respuesta de todo corazón. Que podamos experimentar la luz de Cristo y esta luz de Cristo nos transforme. Que cuando la gente nos vea puedan decir, tú eres diferente, hay algo en ti y me recuerdas algo acerca de Dios. Tú debes de ser de la familia de Dios, debes de ser de los hijos de Dios. Señor, continúa obrando en nosotros. Señor, que entendamos que la luz de Jesús brilla en nosotros, que seamos unos siempre simples reflectores, que no tratemos de poner nuestras propias enseñanzas, que no tratemos de forzarnos en representarnos a nosotros mismos. Padre Santo, ayúdanos a lograrlo. Padre Santo, mientras que vamos a participar de estos elementos, debemos de recordar, Padre Santo, que lo que vamos a participar como el Señor Jesucristo participó el día de la Pascua. Él dijo que había venido para cumplir la ley. Aquella noche de la Pascua, que Él era la propia expiación, era la noche en que se sacrificaba un cordero sin mancha para perdón de los pecados. Él estaba con sus discípulos y sus discípulos rodeaban. Jesús le dio un significado nuevo a esa ceremonia pascual, aquella ceremonia que perdona pecados. Padre Santo, te damos las gracias porque en José hemos podido ver una prefigura de Cristo. Padre, que también nosotros podamos ser una figura de Jesús. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a pasar los elementos para que todos ustedes que están con nosotros en esta tarde puedan participar de la cena del Señor y así todos participamos en comunión. Yo no sé en qué estado se encuentren ustedes espiritualmente, pero yo quiero que me escuchen con mucho cuidado cómo se los voy a explicar. No importa si tú has sido un cristiano débil o un cristiano fuerte, eso no importa. Si tú eres un cristiano victorioso o un cristiano que te sientes que fracasas porque eres imperfecto, eso no importa. Lo que importa es que tú eres cristiano y has conocido al Señor Jesucristo. Y si tú eres un cristiano, estás en Cristo. Estás en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que no debemos de participar de la cena del Señor indignos. En otras palabras, en una manera indigna. En una forma indigna quiere decir que no te examinas a ti mismo, no nos examinamos a nosotros mismos antes de participar de los elementos y ser parte de la comunión con los hermanos. Yo quiero que entiendan que esto que vamos a participar no es que lo vas a participar
como si fuese una ceremonia o como un sacramento, sino quiero que entiendas que tienes que tomar estos elementos con una fe de que estás perdonado, con una fe de que has nacido de nuevo. La Biblia dice que eso es equivocado en tu pensamiento y esta práctica. Si tú eres un cristiano a este momento, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, entonces tú puedes participar de estos elementos con la fe y convicción de que tú eres hijo de Dios y recibiste perdón de pecados por la gracia de Jesús, porque Jesús te garantizó el perdón de tus pecados. Pero si tú que me estás escuchando no eres cristiano, si nunca personalmente has hecho una decisión auténticamente de aceptar al Señor Jesucristo, así que el Señor Jesucristo no es tu Salvador ni tu Señor. Pero si tú estás pensando, yo he venido muchas veces a la iglesia y de veras nunca he sentido que he nacido de nuevo, nunca me he preocupado, nunca he sentido lo que dicen estos que se siente, entonces yo te digo, deja que estos elementos pasen a la persona que está enseguida de ti. Pero aún más que esto, aún mejor que esto, en tus propias palabras, lo que debes de hacer, recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador. A este mismo momento, si tú crees y entiendes que reconoces que Jesús es quien es, lo que has oído en estos estudios y en las Escrituras, ahora yo te digo, acepta al Señor Jesucristo. Vamos a hacer la oración del pecador para que tú aceptes al Señor Jesucristo. Si tú no recuerdas haber hecho esta oración de todo corazón, a este momento yo te pido que abras tu corazón y abras tu boca, porque yo te digo que debes de creer que Jesús es Hijo de Dios y que Jesús vino con un propósito. El propósito era morir en la cruz para pagar tu deuda, mi deuda, para que tú y yo sintiéramos que esa deuda está pagada, una deuda que ni tú ni yo podríamos pagar nunca. Él pagó, tomó nuestro lugar en la cruz, para que tú y yo pudiéramos venir a Dios sin pecado. Si nunca te has sentido que has sido perdonado, pero si a este momento tú sientes que tu corazón está satisfecho, allí donde quiera que tú estés vas a hacer la oración del pecador. Allí vas a abrir tu corazón y tu boca y di: Padre Santo, yo sé que soy pecador, admito que soy pecador, admito que soy débil y que necesito ayuda, por favor perdóname. También creo que el Señor Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre por mis pecados y resucitó de entre los muertos por mí. Padre, yo te pido el perdón de mis pecados y yo me separo de mi pecado, de mi vida pecaminosa, y dejo todo eso en el pasado y vengo a ti, Padre Santo, con un corazón contrito, y te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Y vengo a Jesucristo, y esto me permite vivir una vida en tu presencia, alabándote y caminando victoriosamente y siendo uno de sus discípulos. Todo esto te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.